Bien, como se puede apreciar en pantalla, el tema de hoy es sucesiones aritméticas y geométricas. Una sucesión, chicos, ya es un conjunto de elementos que están ordenados de tal forma que cuando tú los ves, puedes diferenciar cuál es el término que ocupa la primera posición, el término que ocupa la segunda posición, tercera posición, cuarta posición y así consecutivamente. Lo interesante de esta sucesión, o perdón, de este conjunto de elementos, es que siempre hay un patrón, o nosotros le llamamos ley de formación, fórmula de recurrencia, criterio de orden, bueno, tiene tantos nombres. Vuelvo a decir, en toda sucesión siempre hay un patrón. A ese patrón, muchachos, nosotros le vamos a llamar razón. Y hay de dos tipos. Como ves en el título, perdón, vamos a hablar de sucesiones aritméticas en primer lugar y luego de geométricas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con las sucesiones aritméticas. A ver, ¿cuándo se dice que una sucesión es aritmética? Bueno, se dice que una sucesión es aritmética cuando por lo menos, ya, por lo menos hay 4 términos, como los que puedes observar aquí, por lo menos hay 4, mira. Tenemos aquí el término número 1, término número 2, término 3, término 4 y hay hasta término 5. Profe, ¿mínimo 4? Sí, mínimo 4. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser más. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo una sucesión es aritmética? Cuando entre un término y otro término, la diferencia es constante. ¿Correcto? La diferencia es constante. Profe, ¿cómo es eso? Observas aquí 8 y 14. ¿Cuántos se llevan de diferencia? Ah, 6, profesor. Listo. Muy bien. ¿Ves el siguiente? 14 y 20. Ya está. ¿Cuántos se llevan de diferencia? 6. Te das cuenta que se repite lo mismo, ¿no? 6. Haces lo mismo al otro lado. El que sigue, el tercero y el cuarto, ¿no? 20 y 26, diferencia de 6. Y finalmente 26 y 32, otra vez diferencia de 6. Entonces, cuando la diferencia es constante, repetitiva, bla, 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 se repite, ¿ya? Estamos hablando de una sucesión de tipo aritmética, ¿correcto? Esa es una sucesión aritmética. Algunos dicen así, ¿no? Profe, entonces una sucesión aritmética es cuando se está sumando, pues, ¿no? ¿Se suma siempre lo mismo? No, no necesariamente se suma. A veces se resta, ¿correcto? A veces estamos restando, ¿ya? Entonces, cuando es suma o es resta, estamos hablando de una sucesión aritmética, ¿correcto? Hasta ahí creo que está bastante claro. ¿Está bien? Listo. Ahora, por ejemplo, hay sucesiones aritméticas como la que hemos visto acá en el ejemplo, y a veces nos van a solicitar que nosotros averigüemos cuál es el término que ocupa la posición número 50, término que ocupa la posición número 80. O sea, te están pidiendo, en otras palabras, averiguar qué numerito va en la posición número 20. ¿Cuál es el numerito que va en la posición número 20? ¿O cuál es el numerito que va en la posición número 100? Ya está. Profe, entonces, ¿cómo hago para averiguar eso? Hay una formulita que tienes acá en tu ficha que dice que el término enésimo es igual a la razón multiplicada por n. Profe, ¿qué cosa es n? La posición del término, ¿correcto? Si te dicen término 20, la n vale 20. Si te piden el término 100, la n vale 100, ¿correcto? Más el término 0. Profe, ¿cuál es el término 0? El término 0, muchachos, es el término que va antes del primero. Ese es el término 0. Entonces, si esta era la primera posición, ¿correcto? Significa que hay un término que está antes. Ese es el término 0. ¿Correcto? Ese es el término 0. Ya está. Entonces, si tú sabes que el patrón es más 6, más 6, más 6, entonces fácilmente puedes descubrir que el término 0 vendría a ser 2.
Ya está. Ah, ya, profe, ¿así se calcula el término cero? Sí, así se calcula el término cero. ¿Ya? Muy bien, entonces el término que te pidan vendrá a ser igual a la razón, es decir, el patrón, esto de aquí, en este caso es más 6, más 6, más 6, multiplicado por el número o la posición que te están pidiendo, ¿ya? Que ya hemos dicho, si es el término 20, entonces tu querida n va a valer 20. Si te piden el término 50, la n valdrá 50, y así sucesivamente. Más el término 0, el término sub 0, que vendría a ser el que se encuentra antes del término número 1. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Esa vendría a ser la formulita. ¿Ya? Esa vendría a ser la formulita. Pero, profe, a mí me enseñaron el año pasado con otra fórmula. Sí, es cierto. ¿Ya? Y si te acostumbraste a la fórmula del año pasado, es la misma. Perdón, es el mismo resultado. Lo pongo aquí por si acaso, para aquellos que lo que deseen anotar. El término enésimo vendría a ser el término 1 más la razón multiplicado por n menos 1. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la n, chicos, es la posición del término que te piden. ¿Ya? Si te piden el término 100, la n vale 100. Si te piden el término 50, la n vale 50, y así sucesivamente. Muy bien. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos sucesión aritmética, ¿ya? Vamos con el segundo tipo, que es sucesión geométrica, y vamos a identificar cuándo se trata de una sucesión geométrica. Bien. Sucesión geométrica. A ver. Primero que nada, como dije al inicio, tienen que tener por lo menos 4 términos, ¿ya? Acá puedes observar que tiene hasta 5. Entonces, está bien. Mínimo 4. Profe, si vienen tres, no puedo afirmar con seguridad de que se trate de una sucesión geométrica. Así que me deja dudas. Mínimo 4. ¿Está bien? Listo. Segunda característica. ¿Cuándo es sucesión geométrica? Cuando el cociente, ¿ya? De dos términos seguiditos es el mismo, es constante. Profe, ¿cómo? Mira, te explico. 2 y 6, ¿correcto? 2 y 6. Divide el mayor entre el menor. Es decir, el término 2 entre el término 1. 6 entre 2, 3. ¿Está? El cociente salió 3. Si está bien, se supone que si yo hago lo mismo acá, con 54 y 162, 162 y 54, si lo divides, sale 3. Si haces lo mismo aquí, entre el 18 y el 54, si lo divides, 54 entre 18, sale 3. Ah, o sea, profe, que una sucesión es geométrica cuando dividimos dos términos seguiditos y sale lo mismo siempre. ¿Correcto? Sale lo mismo siempre. Entonces, como en esta comprobación me está saliendo 3, 3, 3, la división o el cociente, significa que la razón geométrica vendría a ser 3. Ah, profe, o sea que la R vale 3. Bueno, en este caso, la R solamente es para sucesión aritmética. La Q, chicos, la Q, ya, vendría a ser para sucesión geométrica. ¿Qué cosa es la Q? Vamos a verlo por acá. Ya está. Profe, ¿qué cosa es la Q? Aquí está. La Q, chicos, es razón geométrica. La R, ¿qué cosa era? Razón aritmética. Solamente le han cambiado el símbolo, nada más. ¿Ya? Ambos son razones. Muy bien. Entonces, al igual que hace un momento, a veces nos pueden pedir, a ver, averíguate el término 50. Ya está. Entonces tienes que averiguar qué numerito hay que colocar en la posición número 50. Entonces, para eso, chicos, para eso está esta formulita, que es la misma que aprendiste el año pasado.
El término que buscas, ¿ya? El término que buscas vendrá a ser igual al primer término, al término número 1, multiplicado por la razón geométrica, que eso tú lo puedes averiguar tranquilamente, elevada a la n menos 1. Profe, ¿cómo que n menos 1? Ya te he dicho, la n es la posición del término, ¿correcto? Entonces, si a ti te piden 50, entonces vendría a ser la razón geométrica elevado a la 50 menos 1, ¿correcto? O sea, 49. Si a ti te piden el término 100, sería 100 menos 1, o sea, 99, ¿correcto? Y así sucesivamente. Entonces, dos fórmulas que tenemos que aprendernos para el día de hoy. Por favor, ten a la mano esta ficha, ¿ya? Y vamos a ver. Ya, hasta aquí la teoría. Ya hay un tercer tipo de sucesiones, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Ya, hoy día solamente nos vamos a concentrar en sucesiones aritméticas y geométricas, ¿correcto? Solamente en esos dos. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos a nuestra práctica dirigida, por favor. Bien, ejemplo número 1. Nos dicen, calcule el término enésimo de la siguiente sucesión. ¿Ya? Término enésimo. A ver, cuando nos dicen calcule el término enésimo, ¿ya? Significa que tú tienes que calcular el término n, ¿correcto? Eso es término enésimo. Término enésimo. ¿Ya? Muy bien. A veces nos van a decir, calcule el término décimo. Ah, ya, el término décimo, entonces vendría a ser el término número 10. Muy bien. El término vigésimo. Ah, ese vendría a ser el término número 20. Pero como acá nos dicen término enésimo, ¿ya? Enésimo, ¿de dónde viene? De n. Por esa razón, término enésimo vendría a ser el término n. ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces, paso número 1, identificar si se trata de una razón, o perdón, de una sucesión aritmética o de una sucesión geométrica. ¿Ya? Paso número 1. Entonces, aquí, a ver, nos damos cuenta, él es el término 1, él es término 2, término 3 y término 4. Chicos, les pregunto, ¿cuál es el patrón o la razón que ocurre aquí? Más 4. Muy bien, gracias, Ivanita. 4. Más 4. Listo, va avanzando o se va aumentando de 4 en 4, ¿verdad? Entonces, ya tenemos, chicos, esto de acá, esto de aquí vendría a ser la razón aritmética. Profe, ¿por qué razón aritmética? Porque ya hemos dicho que si el patrón es que está sumando o está restando, es sucesión aritmética. ¿Está bien? Sucesión aritmética. Listo. Entonces, la formulita para el día de hoy, ya que lo tenemos, vendría a ser la siguiente. A ver. Término enésimo vendría a ser igual a la razón multiplicado por n más el término 0. Ya, esa es la formulita para sucesiones aritméticas. Bien, a ver. Dice, la formulita dice término de posición n. Término de posición n. Es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? El término enésimo. Ah, ya, muy bien. Listo, término enésimo entonces. Ya está, término enésimo. Es igual. La razón ya la conocemos, chicos. ¿Cuánto vale la razón? ¿Cuánto vale la razón? Ahí está. 4. Más 4. 4. Muy bien, correcto. Por la n. ¿Qué cosa es la n? La posición. Me están pidiendo el término enésimo. O sea, el término de posición n. Yo no sé cuánto vale la n, así que lo voy a dejar así como está. Por n más el término 0. Y el término 0, como hemos dicho, se encuentra antes del término 1. Chicos, ¿cuánto vale el término 0? 3. 3, correcto. Muy bien, el término 0 es 3. Entonces, en vez de poner término 0, lo reemplazamos y aquí ponemos 3.
Entonces, el término enésimo vendría a ser 4 por n, vendría a ser 4n más 3. Y esa sería la respuesta. Ya está. Término enésimo es 4n más 3. Clave. Si en el test o en la tarea te preguntamos término enésimo, siempre tu término enésimo va a tener al menos una n. Al menos una n. ¿Correcto? Vuelvo a decir, mientras vas copiando, ¿ya? Mientras vas copiando, el término enésimo siempre va a tener al menos una n. ¿Ya? Al menos una n. O sea, profe, que el término enésimo no puede valer 10, no. No puede valer 8, tampoco. Siempre va a tener una n. Siempre. Acuérdate, siempre va a tener como mínimo una n. ¿Ya? Listo. Captura de pantalla entonces, ejemplo número 1, y vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Nos dicen, calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Bien. A ver, entonces, coloco aquí, él es término 1, él es término 2, término 3, término 4. Si te das cuenta, aquí hay unos puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Que en el medio, ¿no? En el medio hay varios números que no sabemos cuáles son. Nos dan como dato el último término. Aquí acaba la sucesión, aquí termina. Él es el último término. Pero yo no sé qué posición ocupa. Yo no sé si este es el término número 20, o de repente es el término número 35, o de repente es el término 52. Yo no sé qué término es. Como yo no sé qué término es, le voy a poner término n, ¿ya? Porque yo no sé cuánto vale. ¿Está bien? Listo. Me preguntan, calcula la cantidad de términos. Chicos, si nosotros descubrimos que este es el término número 20, ¿cuántos términos hay? Pues 20. ¿Sí o no? Si descubrimos que ese último término es el número 51, ¿cuántos términos hay? Pues 51. ¿Correcto? ¿Entiendes la idea? ¿Verdad? Entonces vamos a averiguar qué posición es él para poder sacar la respuesta. ¿Está bien? Muy bien, listo. Entonces, ese es nuestro objetivo, averiguar cuánto vale la n. Una vez que lo averigüemos, ya se habrá acabado el ejercicio. Pero antes de empezar, les pregunto, ¿cuál es el patrón o la razón aquí, chicos? ¿Cuál es la razón? Más 3. Muy bien, más 3. Ahora te pregunto, si la razón es más 3, ¿es sucesión aritmética o geométrica? ¿Cuál es? Aritmética. Exacto, muy bien muchachos. Entonces es sucesión aritmética. Fórmula de la sucesión aritmética, tenemos término enésimo es igual a la razón multiplicada por n más el término 0. Bien, atención, no te vayas a perder. Nosotros ya sabemos cuánto vale el término enésimo. Profe, sí, aquí está, mira. Nosotros sabemos cuánto vale. Ah, profe, ¿verdad? ¿No? El término enésimo vale 82. Entonces, en vez de poner esto, ponemos 82. Listo. Pregunto, ¿cuánto vale la razón, chicos? Eso sí lo sabemos. ¿Cuánto vale la razón? 3. Muy bien, 3. Listo, profe, 3. Por la n, no sabemos cuánto vale, así que sigue siendo n. Más el término 0, ese sí lo sabemos, ¿o no? O lo podemos averiguar. ¿Cuánto vale el término 0, muchachos? 10. 10. Listo, muy bien. Ahí está, para que lo veas. Término 0 vale 10. Muy bien, ya está. Ahora, aplicamos un poquito de álgebra, muchachos. Este 10 que está sumando aquí, ya sabes que lo puedes pasar a restar acá, ¿verdad? Te va a quedar 72, ¿no? 72 es igual a 3 por n. Ya está.
finalmente, este 3 que está multiplicando a la n, ya sabes que lo vas a pasar a dividir. Muchachos, ¿cuánto sería 72 entre 3? 24. 24. Ok, eso significa que la n vale 24. Entonces, si la n vale 24, significa que hay 24 términos en esta sucesión. Como a mí me piden la cantidad de términos, por lo tanto, la respuesta vendría a ser 24. Ya está. ¿Listo? Captura de pantalla, por favor, y si hubiera alguna pregunta, en el chat. Bien, nos dicen, calcula el término enésimo de la siguiente sucesión. Bueno, otra vez nos piden el término enésimo. Es decir, el término n. ¿Qué forma tendrá el término n? Hay que averiguar. Muy bien, de la siguiente sucesión. Perfecto. Entonces, él vendría a ser el término 1, él vendría a ser término 2, término 3 y término 4. Pregunta, muchachos, ¿cuál es el patrón o la razón aquí? Por 3. Muy bien. Correcto, Sivanita. Gracias. Por 3. Listo. Por 3, por 3, por 3. Eso significa que la razón vale 3. ¿Está bien? La razón es 3. Pregunto, ¿es sucesión aritmética o geométrica, chicos? ¿Cuál es? ¿Aritmética o geométrica? Eso es. Correcto, mi estimado. Geométrica. ¿Ya? Entonces, como es razón geométrica, o perdón, sucesión geométrica, mi razón ahora será la Q. Ya solamente es un cambio de cosas. Listo. Fórmula. Tenemos fórmula de la sucesión geométrica. Término enésimo es igual al término 1 multiplicado por la razón geométrica elevado a la n menos 1. Bien. Queremos averiguar el término enésimo. Muy bien, término enésimo vendrá a ser igual al término 1. Muchachos, ¿cuánto vale el término número 1? Ahí lo ves. 4. 4, correcto. 4. 4 multiplicado por la razón. ¿Cuánto vale la razón, chicos? ¿Ya lo viste? ¿Cuánto vale la razón? Vamos. 3. 3, eso es. Correcto, la razón vale 3 elevado a la n menos 1, que nosotros no sabemos cuánto vale la n, así que quedará así. Ya está. Profe, ¿esa sería la respuesta? Sí. ¿Por qué, profesor? Porque hemos dicho que siempre el término enésimo, en la forma que te salga, va a tener como mínimo una n. Y como ves aquí, aquí está apareciéndome. Ah, o sea, ¿todo eso es el término enésimo? Sí. Todo eso es el término enésimo. ¿Está bien? Entonces la respuesta vendría a ser esta. ¿Ya? Este vendría a ser el término enésimo del ejercicio número 3. 4. Nos dicen, calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Tenemos 4, 8, 16, 32, puntos suspensivos hasta 2048. Entonces, él vendría a ser el término 1, término 2, término 3, término 4. Yo no sé qué posición es el 2048. De repente es el término 20 o el término 50. No lo sabemos. Vamos a ponerle término n. Entonces, si yo descubro que la n vale 20, significa que hubieron 20 términos. Si yo descubro que la n es 50, significa que hay 50 términos. Bien. Primero, descubrir el patrón y descubrir qué tipo de sucesión es. Muchachos, ¿cuál es el patrón aquí? Por 2. Muy bien, correcto. Y si es por 2, estamos frente a una sucesión aritmética o geométrica, chicos. Geométrica.
Exacto. Muy bien. Entonces, si es geométrica, la fórmula es la siguiente. Término enésimo vendría a ser igual al término 1 multiplicado por la razón geométrica elevado a la n menos 1. Ya, esa es la fórmula. Bien, entonces, aquí, ¿cuánto vale el término enésimo? Muchachos, ¿cuánto vale el término enésimo? 2048. Correcto, el término enésimo vale 2048. Listo, reemplazamos, ponemos aquí en 2048. Esto es igual a el término número 1, chicos. ¿Cuánto vale el término 1? ¿Quién la vio? 4, correcto. Término 1 vale 4. Ahí está, 4. Por la razón geométrica, que ya lo hemos averiguado, aquí está, la razón geométrica vale 2. 2 elevado a la n menos 1, que nosotros no sabemos cuánto vale. Ya está. Bien, a continuación, este 4 que observamos aquí va a pasar a dividirse con ese 2048. ¿Correcto? Lo pasas a dividir con el 2048. ¿Ya? Listo. Entonces, si lo pasas a dividir, dime por favor, ¿cuánto sale 2048 entre 4? ¿Cuánto es 2048 si lo divides entre 4? 512. Ok, listo. 512. Gracias. 512. Gracias, muchachos. 512. Listo. Entonces, mira, 512 es 2 elevado a cierto exponente. 2 elevado a cierto exponente. Entonces, seguramente te acordarás en tus queridas clases de álgebra que esto ya te lo han enseñado. 512, muchachos, vendría a ser 2 elevado a la ¿cuánto? ¿Alguien sabe? 2 a la ¿cuánto vendría a ser 512? 512 es 2 elevado a la 9. Correcto. Muy bien. Entonces ponemos aquí 2 elevado a la 9. Ya está. Otra vez álgebra. ¿Qué dice la teoría? Que si las bases, estas bases que vemos aquí. Bien, la teoría dice que si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Eso dice la teoría. Entonces, como puedes observar aquí, las bases son iguales. Esta base vale 2 y esta base vale 2. Entonces, si las bases son iguales, estos dos exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, 9 es igual a n menos 1. Este menos 1 que está restando lo pasamos a sumar y la respuesta vendría a ser 10. La n vale 10. Si la n vale 10, significa que 2048 es el término número 10. Y si ese es el término número 10, significa que en esta sucesión hay 10 términos. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Hay 10 términos, la respuesta vendría a ser 10. Bien, 5. Si el segundo y noveno término de una progresión aritmética son 7 y 28 respectivamente, determina el 20º término de dicha progresión. Profesor, ¿qué cosa es progresión aritmética? Progresión aritmética, muchachos, es lo mismo que sucesión aritmética. O sea, es lo que estamos viendo hoy día. ¿Ya? Listo. Me dicen, el segundo y noveno término, es decir, el término 2 y el término 9, valen
el primero 7 y el siguiente 28. ¿Ya? El primero 7 y el siguiente 28. Muy bien. Dice, determina el 20º término de dicha progresión. Muchachos, si me preguntan 20º término, ¿a qué término se están refiriendo? ¿Qué posición es el 20º, chicos? 20. Eso. 20. Correcto. ¿Todos de acuerdo? ¿Ah? Término 20. Eso es lo que tengo que averiguar. Ya está. Como me dicen que es una progresión aritmética, voy a utilizar la formulita pues de progresión aritmética o de sucesión aritmética. Pero antes de seguir con esto, tengo que hacerte recordar algo. Mira, lo de aquí no lo copies, ya es solamente un ejemplo. A ver, imaginemos, ya, imaginemos que tenemos la siguiente sucesión aritmética. Tenemos aquí 4, luego 7, luego 10, luego 13, luego 16, y bueno, y así sucesivamente. ¿Está bien? Él es término 1, obviamente, él es término 2, término 3, término 4 y término 5. Ya está. Chicos, si yo les pregunto cuál es la razón aritmética, ¿qué responderías? Más 3. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Más 3, ¿no? Listo. Más 3, más 3, más 3. Esa es la razón aritmética. Listo. Ahora mira, si yo te pidiera que restaras el término número 4 menos el término número 1, ¿eso cuánto sale? A ver, mira, aquí tienes término número 4, vale 13. Menos el término número 1. ¿Cuánto sale 13 menos 4, muchachos? Vamos, dale. 13 menos 4. ¿Cuánto es eso? 9. 9. Correcto. Todos de acuerdo que 9, ¿no? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Bien. Pero mira, 9, como puedes observar, es 3 veces esto. Mira, 1, 2, 3. ¿Verdad? 9 es 3 veces 3. ¿Sí o no? 9 es 3 veces 3. O sea, profesor, 9 es 3 veces el 3. Ya. A ver, otro experimento. Y si yo restara el término número 5 menos el término número 1, ahí mira, tienes término 5 que vale 16, menos el término 1 que vale 4. 16 menos 4, no me vas a dejar engañar, eso sale 12. ¿Sí o no? 12. Profe, ¿pero por qué sale 12? Porque es 4 veces 3, mira. El 3 de aquí, el 3 de acá, el 3 de aquí y este 3 de acá. 4 veces 3. O sea, profesor, a ver. 4 veces 3. O sea, 4 por 3. Y hace rato me has respondido que este 3 de aquí es la razón. ¿Verdad? La razón. Entonces, ¿qué te parece si en vez de poner 3 aquí, yo pongo la razón? Porque es lo mismo, ¿no? La razón vale 3. Entonces, mira lo que ocurre. Si al término número 4 le restas el término 1, eso te da 3 veces la razón. Mira, qué interesante, ¿no? Si al término número 5 le quitas el término número 1, te da 4 veces la razón. Entonces, si yo te pregunto, profesor, ¿y usted no puede hacer lo mismo con el término número 9 y el término número 2? Muchachos, si yo resto el término 9 menos el término 2, ¿eso cuántas veces la razón me va a dar? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cuántas veces la razón me va a dar? 7. Exacto. Profesor, eso le va a dar 7 veces la razón.
¿Está bien? Profe, ¿por qué sale 7? Porque restas este 9 y este 2. 9 menos 2, 7. Ya está. ¿Se entendió? Entonces, esa propiedad no está en la ficha, pero uno lo puede deducir. Listo. Me voy a valer de esto, mira. En el ejercicio, el término 9, como ves aquí, vale 28. Entonces voy a poner aquí 28. El término número 2, como puedes observar aquí, vale 7. Entonces, en vez de término 2, voy a colocar 7. Eso me va a dar a 7 veces la razón. Restamos 28 menos 7, eso sale 21. 21 es igual a 7 multiplicado por R. Muchachos, si este 7 que está multiplicando lo pasas a dividir, ¿cuánto es 21 entre 7, chicos? 3. 3. Entonces, eso significa que la razón vale 3. ¿Está bien? Profe, ¿para qué la razón? Mira, espera. Mira lo que va a pasar. ¿Qué ocurre si yo resto el término 20 menos el término número 9? Eso, ¿cuántas veces la razón me va a dar, muchachos? Vamos, dale. ¿Sabes, ah? 11. 11. ¿No? ¿Estamos bien? 11. Sería 11 veces la razón. Ya está. Nosotros no sabemos cuánto vale el término 20, así que lo voy a dejar igualito como está. Pero yo sí sé cuánto vale el término número 9, ¿no? Vale 28. Entonces pongo aquí 28. Eso es igual a 11 multiplicado por la razón. Y yo ya sé cuánto vale la razón. La razón vale 3. Entonces aquí pongo 3. Listo. Esto de acá, 11 por 3, 33. ¿Sí o no? Entonces, término 20 menos el 28 es igual a 33. Este 28 que resta, lo vas a pasar aquí a sumar. ¿Está bien? A sumar. Entonces, el término número 20 es igual a 33 más el 28 que lo pasaste a sumar. Muchachos, ¿cuánto es 33 más 28, por favor? 61. 61. Ok, listo. 61. Ok, listo, esa sería la respuesta, muchachos. El término 20 vale 61. Listo, lo copiamos, por favor. Nos dicen, en una progresión geométrica, otra vez, nos dicen progresión. Ya sabes que es lo mismo, ¿no? Sucesión geométrica. El sexto término es 12. Muy bien, lo vamos a anotar, ¿ya? Término número 6. El término número 6 es 12. ¿Listo? El décimo término es 192. Entonces, el término número 10 vale 192. Nos dicen, calcula el decimotercer término. Ya está. Es decir, el término número 13. Eso es lo que tengo que averiguar. Muy bien. Listo. A ver, como me dicen que es una progresión geométrica, ya acá se cumple algo parecido a lo que hemos hecho en el ejercicio 5. Algo parecido. Ya hay una propiedad que no está en la ficha, pero que uno lo puede deducir fácilmente. A ver, mira, esto de aquí no lo copies. ¿Está bien? No lo copies. Vamos a poner una sucesión geométrica sencilla, que vendría a ser 3, luego vamos a poner 6, luego 12, luego 24, 48 y así sucesivamente. ¿Ya? Terminó 1, terminó 2, terminó 3, 4 y terminó 5. Todos deben saber que el patrón que está ocurriendo aquí, o mejor dicho, la razón geométrica que está ocurriendo aquí es por 2, ¿verdad? Por 2, por 2, por 2. Ya está.
No te olvides, este 2 que está aquí es la razón geométrica. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿cuál es la propiedad, profesor? La propiedad es la siguiente. La propiedad dice, si yo divido el término 5 entre el término 1, ¿ya? Si yo hago esa división, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la razón geométrica elevado a la diferencia de estos dos. Restas 5 menos 1 y eso haría 4. ¿Está bien? A ver, profe, de nuevo, con otro, mire. Término 5 lo divido entre el término 3. ¿Ya? Ojo, esta propiedad es solamente para sucesiones geométricas, ¿ya? Sería la razón geométrica elevado a la diferencia de estos dos. 5 menos 3, 2, profesor. Entonces sería la razón geométrica elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y eso, ¿ya? Con el ejemplo sale, mire. ¿Cuánto vale el término 5? 48. Mira, 48. Término 1, 3. 48 entre 3, muchachos, es 16. Pero, profesor, acá dice que tiene que salir la razón elevado a la cuarta. Claro, porque tú sabes que 16 es 2. Vamos a ponerlo aquí. 2 elevado a la cuarta. ¿Verdad? 2 elevado a la cuarta. ¿Y qué cosa es 2? 2 es la razón geométrica. Sí se cumple, mira. La razón geométrica elevado a ese exponente. Acá igualito, ¿no? Término 5 vale 48. Término número 3 vale 12. 48 entre 12 sale 4. Pero profesor, tiene que salir la razón elevado al cuadrado, no tiene que salir 4. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Porque tú sabes que 4 es 2 elevado al cuadrado. ¿Y qué cosa es este 2? Este 2 es la razón. La razón. ¿Está bien? Entonces, esa propiedad de dividir los términos y que me salga la razón elevado a cierto exponente, lo puedo utilizar aquí. Mira, voy a eliminar todo esto y hago a continuación lo siguiente. Si yo divido el término número 10 entre el término número 6, eso me va a dar la razón geométrica elevado a la cuánto, muchachos. ¿A la cuánto va a ser? ¿A la cuánto? A la cuarta. Muy bien, a la cuarta. Listo. 10 menos 6, plin, 4. ¿Sí o no? Ya está. Pero tú sabes que el término número 10 vale 192. Entonces vamos a poner aquí 192 dividido entre el término 6, que vale 12. Eso me va a dar la razón geométrica elevado a la cuarta. Muchachos, 192 entre 12. ¿Eso cuánto es? Por favor. 16. 16. Ok. 16. Gracias, Ivanita. Entonces vendría a ser la razón geométrica elevado a la cuarta. Chicos, ya sabes, este 16 tienes que darle la forma de él. Mira, 16, todos sabemos que eso es 2 elevado a la cuarta, ¿no? Y esto vendría a ser igual a la razón geométrica elevado a la cuarta. Álgebra, si los exponentes son iguales, significa que las bases también tienen que ser iguales. Si ahí tengo 4 y 4, significa que esa Q debe valer 2. Entonces ya hemos descubierto que la razón, o sea que la Q vale 2. Hago lo mismo con el otro. Voy a dividir ahora el término número 13 entre el término número 10. Por propiedad, eso me debe dar la razón geométrica elevado al cubo. Yo no sé cuánto vale el término 13, así que lo voy a dejar como está. Yo sí sé cuánto vale el término número 10. Vale 192.
Todo eso es igual a la razón geométrica elevado al cubo. Pero yo sí sé cuánto vale la razón geométrica, ¿no? La razón geométrica vale 2. Entonces lo pongo aquí. 2. Listo. Listo. 2 al cubo, chicos, eso sale 8. ¿Sí o no? Esto sale 8. 2 al cubo sale 8. Este 192 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicarse con ese 8. ¿Está bien? Lo vamos a pasar a multiplicar. Quedaría término 13 es igual a ese 8 multiplicado por 192. Y si no me equivoco, esto sale 1536. Así que la respuesta del ejemplo 6 es 1536, ¿ya? Listo, de esta manera estamos finalizando nuestra práctica dirigida, chicos.